Buen día, mi nombre es Leonardo Montilva y soy estudiante de segundo año Contaduría Pública, sección A. Y hoy vengo a hablarles sobre una pequeña introducción a la estadística. La estadística es la ciencia de recolectar, organizar, analizar e interpretar la información. ¿Qué quiere decir esto? A la manera de nosotros, cuando recolectamos información, lo queremos presentar de manera organizada y directa. En este caso, utilizamos la estadística. Actualmente, la estadística tiene mucha importancia en la vida de nosotros. Vivimos en un mundo de redes donde se hacen encuestas diariamente, compramos productos donde nos preguntan qué tan famoso es este producto, si nos gusta. En todo esto va en torno a la estadística. La estadística es la rama de la ciencia y la estadística se encarga de escribir los resultados de una investigación científica. Aplicaciones, tiene muchas aplicaciones en nuestra vida, en todas las ramas: física, matemática, biología, porque la cual es la que nos ayuda a hacer la recolección de datos para poder presentársela al mundo de una manera organizada. La estadística tiene como clasificación en dos partes: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una manera más precisa y corta de poder presentar la estadística de manera concisa, donde se presenten los números. Y el inferencial es donde se sacan las conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto, realizar proyecciones y comparaciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Cuando las farmacéuticas quieren sacar un nuevo medicamento, ellas no le hacen la prueba a toda la población, sino agarran un subconjunto de la población para poder ver qué tan efectivo es. Hacen sus proyecciones sobre un grupo de personas con las mismas características que el resto del mundo para poder hacer esto. En esto se basa la estadística inferencial. Como toda ciencia, la estadística tiene un lenguaje en el cual se lee. Tenemos aquí la población, que es la información de la cual nosotros vamos a hacer el estadístico. En este caso, la población, como ejemplo, tenemos habitantes de San Cristóbal. Una muestra es el subconjunto de esa población. En este caso tenemos habitantes del sector Barrio Sucre. Tenemos un parámetro que es una característica numérica de la población, que en este caso es la edad de la población, y un estadístico, que es la característica numérica de una muestra, que en este caso tenemos la población de 40 a 80 años. También tenemos con nosotros una variables, que es cuando se caracteriza de un fenómeno que se le agrega un valor. En este caso tenemos la variable aleatoria, que no es fortuita y no es tan segura. Pero también la variable categórica, que se divide en nominales y ordinales. Nominales cuando se agrega una categoría: peso, edad, altura. Y ordinales cuando estamos con una jerarquización: primero, segundo, tercero. Variable numérica es cuando se asigna un valor numérico a esa variable, vale destacar. La variable discreta es cuando se toman factores numéricos en una variable categórica. Actualmente, cuando queremos saber cuánta gente está infectada de COVID en nuestro sector, esta va de la mano con esta. Y la variable continua, como bien se dice, va continuamente: años, meses, días. La estadística tiene elementos. Tenemos aquí los datos, que es cuando se agrega un valor numérico a esas variables. La medición, que es cuando observamos la información que vamos a medir. Y la medida es cuando se le da un valor numérico a esa medición. Tenemos los números, que además de ayudarnos a contar, nos ayudan a hacerlo de manera correcta. En este caso tenemos los nominales, ordinales y cardinales. Los nominales cuando se dan de categoría. Ordinal y cardinal. El ordinal nos sirve a saber cuánto tenemos de eso. En este caso tenemos hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Son 7 hermanos. Eso serían los ordinales. Y los cardinales, saber en qué posición está cada hermano. Tenemos el redondeo, que como en matemática y en otras ciencias se utiliza también en la estadística, que es para aproximar las cifras cuando tenemos muchos decimales. Si se agregan los dos decimales, y si el tercero es mayor a 5, se le va a sumar 1 al anterior, y si es menor, no se le va a sumar y se elimina el resto. Como todo, la estadística tiene unas ciertas normas en las cuales se aplican las escalas, que están categóricas o numéricas.
las numéricas de razón son donde el cero no, de abajo, del cero para abajo no se toma en cuenta. Como por ejemplo cuando vamos a hacer una medición, midió menos cero, no se toma en cuenta eso. Y de intervalos cuando sí se toma menos del cero, que es cuando en el kilo tenemos menos gramos, 0,700 gramos, los grados centígrados, que es menos 0, menos 10, y así sucesivamente. Y en las categóricas ordinales, como ya lo hemos dicho, para dar una jerarquización, y en las nominales para dar una categoría, color de ojos, ancho, y así sucesivamente. Ahora bien, para poder llevar a cabo un estadístico hay que tener las diferentes fases, que la primera es la planificación, que es donde primero nos vamos a organizar, a qué nos vamos a referir en este estadístico, qué información vamos a recolectar, a qué población o qué subconjunto de muestra. Es organizarse y plantearse cómo quiere que se lleve a cabo el estadístico. De ahí nos dirigimos a la segunda fase, que es la ejecución y procesamiento, que es donde se buscan los diferentes especialistas de la manera en donde se va a realizar la encuesta, de qué manera se va a hacer, los diferentes instrumentos. Y de esto y de la segunda fase vamos a la tercera, que es análisis y divulgación, que es donde se terminan de recolectar los números para saber si fueron buenos, la información, recolectarlo y presentarlo de manera correcta. Ahora bien, a la manera de presentar un estadístico, tenemos los cuadros estadísticos, que es donde se presenta de manera ordenada la información para que así las personas lo puedan entender. Como podemos ver aquí, también tenemos los gráficos estadísticos. Ahora bien, están los gráficos para variables cualitativas, donde tenemos los gráficos de barras para ver las diferentes proporciones en el gráfico. El bidireccional, que se utiliza más que todo para la muestra de población para ver el contraste de un lado a otro. Este se utiliza de manera horizontal para que así quepa su información. El polígono de frecuencia, donde se unen los puntos superiores en el medio de cada barra. Y el cartograma, que comúnmente este lo vemos en el noticiero, en el segmento del clima, que este se utiliza de diferentes colores las zonas para así diferenciarlos y poder dar una proporción de ellos. También tenemos el pictograma, que es un estadístico a través de imágenes, y el gráfico de torta, que es donde se divide una porción de un todo. ¿Qué queremos decir con esto? Un ejemplo, tenemos una fábrica de helados y queremos saber qué sabor se vende más. Sabemos que el círculo total es el helado y cada porción es qué sabor se vende más. También tenemos los gráficos para variables cuantitativas, que tenemos el gráfico de línea, donde nos da más que todo con exactitud los números. Tenemos un gráfico de dispersión donde se toma en cuenta las comparaciones para los dos. Y el gráfico de ojiva, donde tenemos si la estadística es ascendente o descendente, y el histograma, que se utiliza para las muestras de población. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta exposición sobre la introducción a la estadística.